Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión Canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por www.exporvision35.com.do. Señores, aquí estamos tratando de concitar la atención de cada uno de ustedes, esperando que los temas que enfoquemos sean de su interés. Mientras tanto, la calamidad se impuso en 14 familias del sector San Carlos que fueron víctimas sus viviendas de un siniestro, de un fuego que redujo a ceniza prácticamente todo lo que había. Es lamentable, ahí esas 14 viviendas que formaban parte de una pensión en el sector San Carlos, en el perímetro del Distrito Nacional, quedaron reducidas a ceniza. El siniestro, pues el Cuerpo de Bomberos investiga las causas del mismo, no se ha determinado, pero pues resulta que varias unidades del Cuerpo de Bomberos actuaron, pero fue imposible porque cuando se trata de construcciones de madera, techo de zinc, por más rápido que actúe el Cuerpo de Bomberos, que justamente no está lejos, el cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, del Distrito Nacional, está a poca distancia de donde ocurrió, pero el problema es que es madera, señores. Madera vieja, madera ya, yo no sé qué va a hacer el gobierno, pero yo pienso que habrá que hacer una evaluación alguna vez. No hay recursos para resolver todos esos problemas, pero yo creo que hay sectores aquí en la capital, el caso de San Carlos, habrá que intervenir el sector de San Carlos, porque si nos damos cuenta y recurrimos a las estadísticas y la historia reciente, cada cierto tiempo, mira, no creo que pase 2 años sin que en el sector de San Carlos o Villa Francisca se produzca un siniestro que deje en la intemperie a sus residentes. Gracias a Dios no hubo desgracias personales, pero la verdad es que es una situación difícil. Entonces, no se pasan, repito, 2 años sin que en la barriada de San Carlos o Villa Francisca, que están ahí una pegada de la otra, se produzcan siniestros que dejen en la calle, en la intemperie, a diversas familias. Me da pena, ahí una joven decía que lo único que se quedó fue con el uniforme de su trabajo y sus niños con el uniforme del colegio, porque gracias a Dios ella estaba en su trabajo y sus niños en el colegio. Y así le ocurrió a varios. Algunos, cuando le avisaron que estaban en su trabajo, fueron y no encontraron nada. Entonces es una situación bien difícil, hay que acudir en auxilio de esas familias y resolver la situación. Algunos de ellos están alojados en casa de amigos y familiares, pero como decía uno de los afectados, esos son albergues momentáneos por la emergencia. Entonces creo que hay que hacer un levantamiento y resolver esa situación. Pero como esas guarderías que se acaba de, o pensión que se acaba de destruir por el fuego, así hay muchísimas. La realidad de San Carlos y Villa Francisca es esa. Ahí se hace un censo, y lo digo porque a mí me tocó trabajar. ¿Sabe por qué hablo? Por conocimiento de causa. A mí me tocó trabajar en el año 1978 en la recolección de firmas para el reconocimiento del PLD que perdió su personería jurídica, y me tocó dirigir lo que en PLD se llamaba, yo creo que ya hace tiempo, y mucha gente ni sabe de eso, de lo que hoy son
PLDistas aguerridos y funcionarios importantes de los gobiernos del PLD no conocen lo que fueron los esfuerzos concentrados en el PLD, muchísima gente no saben lo que fue eso. Entonces se hicieron, a mí me tocó dirigir varios esfuerzos concentrados en el año 78, coordinar ahí, y precisamente ahí pudimos darnos cuenta de que esos barrios están constituidos mayoritariamente su población en los traspatios, en cuartería. Ahí detrás de cualquier vivienda te vive prácticamente una vecindad, un barrio adicional. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de esos sectores. San Carlos, Villa Francisca, usted se va a Villas Agrícolas, ocurre lo mismo. En Cristo Rey, en menos proporción. Pero Villas Agrícolas, hay calles, cuando usted se mete al interior de esos barrios, señores, son verdadera cuartería. En Villas Agrícolas hay un sector que le dicen Los Pinos, que es la calle Félix Evaristo Mejía, Antigua 32, pero métase ahí atrás para que usted vea cuánta gente vive en el sector Los Pinos. Usted se mete en la calle Félix Evaristo Mejía también, entre calle Moca y Juan Erazo. Hay un sector que le dicen la 40. Métase ahí atrás para que usted vea cuánta cantidad de personas viven en cuarterías, en habitaciones. Un barrio dentro de otro sector. Entonces, no sé cuándo será que se resolverá esa situación, porque hace falta muchos millones que lo maneje el Estado para poder enfrentar esa situación con seriedad. Y me refiero con seriedad porque, óyeme, aquí hay gente que vive en condiciones infrahumanas, en esas cuarterías, en Pitrinche, te vive una familia donde ahí duermen, en ese espacio físico se cocina y resulta que hay una letrina, no un baño ni un inodoro, una letrina para hacer las necesidades. Eso está ocurriendo en pleno centro de la ciudad, señores, y si hacemos una investigación lo podemos comprobar. Y yo lo conozco porque yo soy de barrio, y a mí me tocó, repito, yo viví una experiencia muy importante, aunque el resultado final, después que el PLD esté en el gobierno, no ha sido igual, pero por lo menos para mí y para alguna gente. Entonces, así es, resulta que viven en condiciones infrahumanas. Entonces, eso que acaba de ocurrir con esas 14 familias en San Carlos es un reflejo de esa realidad, lo que significa que habrá, eso es a largo plazo, eso no se resuelve en un periodo de gobierno, porque el presupuesto nacional se dedica para eso y no da ni para comenzar, porque para resolver esa situación hay que disponer de muchos millones de pesos. Por eso es que cada vez el Estado necesita de más recursos para poder atender necesidades de la población. Y entonces a eso se le agrega que una gran cantidad de personas que se hace millonaria a través de la evasión de pago de impuestos, de la mafia organizada, de introducción por contrabando de mercancías y de una serie de subterfugios más que usan empresarios y comerciantes históricamente en este país para evadir impuestos y ellos enriquecerse. Por eso usted ve que aquí hay muchísima gente que vive holgada, que vive en la abundancia, con todos sus problemas resueltos de por vida, ellos y su familia. Entonces, mientras una gran cantidad de familias vive en niveles aberrantes de limitaciones. Entonces, yo creo que en alguna ocasión tendremos que enfocar un gobierno, ojalá lo inicie
el gobierno del presidente Medina, pero habrá que darle continuidad. Pero para ello hay que incrementar las recaudaciones en el Estado, porque ni siquiera para una serie de reclamos que están haciendo sectores dispone el gobierno en el nivel de recaudaciones por parte de los organismos estatales que tienen la responsabilidad de recaudar a través del pago de impuestos, como es la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos y otros organismos recaudadores del Estado. Y ahí tenemos miles de empresarios evadiendo el pago de impuestos, miles de comerciantes por igual, y a eso se le agrega de que, señores, hasta funcionarios evaden el pago de impuestos. Entonces, es una situación verdaderamente difícil cuando un gobierno, cuando un Estado tiene reclamos por todos los lados y entonces tiene que estar enfrentando hasta amigos, entre comillas, que viven evadiendo, que lo que andan es buscando oportunidades de que el Estado los solvente a ellos, cuando no se dan cuenta que toda esa evasión va en detrimento de las grandes mayorías, en detrimento de esa familia que perdieron sus viviendas por un siniestro y otras que viven a riesgo permanentemente de que le ocurra lo peor. Por ejemplo, tú sabes la cantidad de vehículos. Se habla que hay unos 50,000 vehículos en el país que evaden el pago de placa, que andan con placa oficial, pero no solamente vehículos de trabajo, vehículos del transporte o vehículos privados, sino hay tractores, gredas, palamecánica, camiones, y es fácil investigarlo. La DGI, ahora mismo que se está en el proceso de la expedición del Marbete 2016-2017, es una buena oportunidad para que la DGI evalúe y le diga a la población, mire, aquí tenemos tantos camiones, tantos tractores, que no le vamos a pedir que la placa porque tienen placa oficial, privilegio del Estado. Todo eso hay que resolverlo, señores. Todo eso hay que resolverlo, porque ahí es donde está la situación de déficit del Estado dominicano, porque no se está cumpliendo, pero el propio Estado en sus estructuras es débil para poder cobrar los aranceles aduanales, los tributos por impuestos que debemos pagar todos y cada uno de los ciudadanos que hacemos uso de una serie de beneficios por parte de las estructuras del Estado. Entonces, hay que buscar mecanismos. El problema del hacinamiento en que vive una gran cantidad de la población dominicana, más temprano que tarde, hay que enfrentar esa realidad y buscarle una solución, o por lo menos iniciar el proceso para que se resuelva. El problema es que a eso se le agrega, y ya me voy a la pausa porque me la están pidiendo, a esa situación se le agrega que hay demasiados vivos. Aquí hay gente que se enteran que el gobierno va a resolver esa situación y en una cuartería donde viven 20 aparecen 60, porque ese es otro problema. Si la gente también actuara con transparencia y con honestidad, se resolviera más fácil. ¿Por qué? Porque a esa cuartería la gente se entera que fueron 14 familias y aparecen 10 primos diciendo que también ellos fueron afectados y 20 vecinos que también dicen lo mismo. Que aparezca el INPI mañana, que aparezca el Instituto de la Vivienda haciendo una evaluación para construir vivienda para esas familias afectadas. Inmediatamente no aparecen 14, aparecen de una vez 60. Entonces ahí es donde está el problema, como ocurrió ahora con la Barquita y como ha ocurrido
donde quiera que va a hacerse un desalojo para construirle apartamentos multifamiliares a personas pobres. Ese es el gran problema también, porque de la misma manera que yo hablo en beneficio y en favor de esa gente, también digo que aparecen muchos vivos que donde hay una familia, esa familia se divide en 5, resulta que eran 5 familias que vivían ahí. Aparece, dividen un cuartico en 2 y le abren 5 puertas de una vez y meten 4 camas. Y resulta que son gente de la misma familia. Todo eso también le crea una traba para que cualquier gobierno que tenga la voluntad de ayudar a resolver ese problema del hacinamiento en que vive una gran cantidad de nuestros conciudadanos, de nuestros núcleos familiares, entonces ellos mismos, sin darse cuenta, torpedean cualquier iniciativa que vaya en favor de ir paliando, ir disminuyendo esa lamentable realidad. Pero bueno, algún día habrá que encararla. Me voy a la pausa, en breve retornamos y lamentamos la situación de esa familia. Yo tengo por ahí recogida unas cuantas unidades de ropa para, no sé, a mí no me gusta ir personalmente a entregar esas cosas, se la entrego a una iglesia para que sea la que la distribuya, porque tampoco me interesa que nadie tome en cuenta y que después diga que vino fulano, pero por ahí he recogido unas cuantas ropa para ver si puede servir de paliativo a alguna de las personas que quedaron precisamente con la ropa de encima, como muchos de ellos lo dijeron. Pero ojalá aparezca una persona a través de la cual nosotros podamos pues hacer ese humilde presente en beneficio de esas personas que están en un momento de calamidad, y a eso es que nosotros debemos acudir. Por eso es que me identifico con la ayuda de los hermanos del pueblo haitiano que están también en una situación verdaderamente difícil. Vamos a la pausa y en breve retornamos. Adelante, señor director. No se vayan, amables televidentes. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, es alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón, cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Bueno, señores, continuamos con el desarrollo del registro informativo. Ahí están los teléfonos para la gente que quiera comenzar temprano a externar sus opiniones en relación a los planteamientos que hacemos o a situaciones en sentido general. Mientras tanto, ha terminado el conflicto, gracias a Dios. Yo decía que no quería que llegáramos al fin de año o a la elaboración del presupuesto o la aprobación en el Congreso sin que se resolviera el conflicto que se venía suscitando entre los médicos o entre el colegio médico y el gobierno. El presidente del gremio médico, Waldo Ariel Suero, informó que llegó a un acuerdo con el gobierno para el incremento salarial de los médicos, así como
mejores condiciones de trabajo en los hospitales, un momento por favor, mejores condiciones de trabajo en los hospitales y también pues el asunto del horario de que se había estado planteando. Qué bueno que hay una solución en ese sentido. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, amigo José, ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. ¿Quién nos habla? Mira, mi nombre es José Mendoza, necesito hablar contigo cuando tú termino fuera del aire. ¿Puedes guardar mi teléfono? Sí, pero me puede llamar a ese mismo y inmediatamente termine, no hay problema. Ah, pues yo te voy a llamar para atrás, ¿ok? Sí, cuando termine me puede llamar a este número y entonces conversamos. Ok, Dios te bendiga, bye. Bien, muchas gracias. Bien, ahí está. Entonces, señores, esa noticia yo creo que es bastante agradable porque la situación de los conflictos que se venían suscitando entre el gremio médico y el Ministerio de Salud, la gente del gobierno, los hospitales, huelgas regionales, huelgas provinciales, pues ya con esto yo pienso que se ha resuelto la situación y que reine la armonía en las actividades de servicio en los hospitales del Estado. Por otra parte, señores, tenemos que siguen las evaluaciones, no, ya están, por lo menos ya se conocieron los candidatos, se cerró la inscripción de candidatos para optar por ser miembro de la Junta Central Electoral. Ahora la comisión que preside el vicepresidente del Senado, el senador por Pedernales, que ha estado trabajando en esa comisión, pues ya lo que se ha estado es evaluando para determinar quiénes serán finalmente seleccionados. Mientras tanto hay sectores de la oposición y de la sociedad civil que siguen insistiendo, hay otros que están pidiendo prórroga, pero resulta que para eso tendrían entonces que legislar para modificar el reglamento que establece plazos específicos. Yo pienso que se prolongó el tiempo, se extendió, hubo tiempo suficiente, ya se entrevistó a los candidatos. Por ahí hay un asunto, hay una entrevista del embajador norteamericano en el país que le hizo a Alicia Ortega, que ha estado difundiéndose en los medios, y resulta que esa situación de esa entrevista pues le crea verdaderamente una situación un poco difícil a una situación difícil, me refiero al caso de Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central, porque sigue la misma situación. El embajador norteamericano en el país hizo unos planteamientos en esa entrevista en la que incluso habla de comentaristas de la radio y la televisión en el país. Me doy por aludido porque yo soy de los que he hecho comentarios y he fijado posición frente a los planteamientos que hizo el embajador, frente a la decisión sin ninguna explicación de suspenderle el visado oficial al presidente de la Junta Central Electoral. Y entonces creo que pues el emplazamiento o por lo menos la solicitud que había hecho el presidente de la Junta Central al gobierno a través de la Cancillería para que solicitara que se diera una explicación, pues esta vez en esta entrevista con el embajador, pues sigue planteando y lanza un manto de confusión, porque cuando Alicia Ortega le pregunta, lo que hace es que habla de que los Estados Unidos pues seguirán combatiendo la violación a los derechos humanos, el narcotráfico, y por ahí
Entonces, como si esa fuera una de las causas por las que le suspendieron la visa al presidente de la Junta Central Electoral. Pero en otra explicación prácticamente queda claro en que la suspensión del visado al presidente del Tribunal Electoral fue precisamente por la firme posición que él mantuvo frente a la situación del Estado civil, registrar justamente a lo que reúnen las condiciones que establecen las normas legales de la República Dominicana para la condición de ciudadano dominicano. Y entonces, como eso no le gustó al representante diplomático de Estados Unidos en el país, pues bueno, ahí ha estado la situación. De todos modos, hay que esperar qué va a ocurrir con esa situación, si van a dejar a Roberto en la Junta Central Electoral. Yo soy de los que creo que Roberto tiene todo el derecho, porque toda esta situación que se ha granjeado Roberto Rosario Márquez ha sido justamente por su posición firme frente a la Junta Central Electoral. Y yo soy de lo que digo que independientemente de que hay gente que tiene el criterio que no le conviene seguir en la Junta, ¿por qué no le conviene si ha hecho su trabajo bien? ¿Quién ha dicho que no le conviene? Lo que tiene que hacer es su trabajo responsable y de manera institucional, sin estar apegado ni a directrices partidarias, ni a directrices religiosas, ni a directrices diplomáticas, ni a directrices económicas, sino a lo que establezca la ley, simple y llanamente. Y eso es lo que ha hecho Roberto Rosario y la Junta Central Electoral. Entonces, que no le ha gustado a alguna gente, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. De manera que ahí está. Esperemos a ver qué va a pasar. Él optó, él fue de lo que se inscribió porque él entiende que reúne las condiciones. Y quiero decir lo siguiente. Con lo único que ningún ser humano debe permitir que se juegue es con su dignidad. Lo que pasa es que hay gente también que lo que menos puede levantar es la defensa a la dignidad. Entonces esos que viven escabulléndose, que dicen una cosa en público y en privado dicen otra, o viceversa, en privado hacen una cosa y en público dicen otra. Entonces, la gente que no es capaz de asumir con el verdadero carácter la responsabilidad que le corresponde, que le compete, tendrá problemas siempre. Hay gente que dice una cosa con violín y otra cosa con guitarra. Entonces, ese tipo de gente debe tenerse cuidado con ella. El que no es capaz de mantener posiciones verticales cuando está en juego fundamentalmente su dignidad, porque el que actúa en política a veces tiene que actuarse medio escabullido, porque a veces, bueno, lo que no conviene ahora puede convenir mañana. Entonces lo que dejo de hacer ahora por un asunto táctico o de estrategia, a lo mejor mañana se presenta la oportunidad para yo poder hacerlo. Pero eso es en el plano político. En el plano de la dignidad no se debe transigir nunca. Nunca. El que transige con la dignidad, hombre o mujer, no tiene razón para vivir. Porque yo puedo transigir en cualquier otro aspecto, pero no con mi dignidad. El que quiera tirar mi dignidad por el suelo me va a tener a mí de frente. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo con el presidente de la Junta Central Electoral. Es su dignidad que han querido ponerle en juego. No es el problema del cumplimiento de la ley o no frente a la Junta Central Electoral, porque eso no está en entredicho. Yo creo que la Junta, como órgano rector del proceso electoral en la República Dominicana y de la organización del Estado civil, ha cumplido con su responsabilidad. Entonces, si lo que quieren es un borrego o una borrega frente a
a la Junta Central Electoral, al Senado que la elija. Los senadores tienen la oportunidad de decidir quiénes integrarán la Junta Central Electoral. Hay una serie de voces que se han levantado. Por ahí vemos al PRM diciendo que no quiere miembros de los partidos. Pero cuando tuvieron la oportunidad, siendo lo que hoy es PRM, lo que era ayer PRD, porque cuando eran PRD, que le tocó escoger su junta, la escogieron en función de lo que ellos entendían. Pero resulta que el delegado electoral del PRM ante la Junta Central está optando, fue de lo que se inscribió, está inscrito, fue de lo que sometió su expediente. Yo no entiendo, o lo votaron. Yo no he visto ningún anuncio público de que lo votaron del PRM. Y resulta que optó. En bajo perfil está eso ahí, eso no lo mencionan. Ah, pero ven acá. Señor, esas falsas poses que hay en este país, yo creo que es lo que más daño le ha hecho y le puede seguir haciendo a esta sociedad si no le ponemos un stop a esa situación. Aquí hay que actuar con la transparencia que requieren las circunstancias. Y entonces, óigame lo siguiente, y se lo digo a los senadores, escojan un borrego o una borrega ahí, un servil, para que ustedes vean qué va a pasar mañana. En la Junta Central Electoral tiene que haber gente con criterio, no con criterio político, con criterio institucional y con vestido o pantalones bien puestos, sea un hombre o sea una mujer, para dirigir los próximos procesos y para garantizar la continuidad de la organización y la consolidación institucional del Estado civil, porque lo que quieren es precisamente, si a Roberto Rosario Márquez lo cuestionan porque se le ha querido atribuir de que no temperó el deseo de que una serie de gente que no reunían las condiciones para obtener la nacionalidad dominicana se le diera ese estatus, y Roberto Rosario Márquez se plantó como presidente de la Junta, y resulta que eso no le gusta. Aquí hay gente que lo que le gustan son los serviles. Yo he dicho que por eso a mí no me nombrarán ni barrendero en los gobiernos del PLD, por más mérito. A mí hay gente que me preguntan, pero José Rodríguez, tú eres fundador del PLD, ¿qué ha pasado? ¿Por qué a ti no te han nombrado en nada? Digo, no me van a nombrar a dirigir ninguna institución, porque donde yo estoy hay que respetarme mi condición de gerente. Yo no cometo abuso contra nadie, pero donde a mí me nombren, yo tengo que cumplir con mi misión, pero no soy borrego absolutamente de nadie. Entonces hay mucha gente en este país que para poder ostentar una función viven guabinándose como la guabina, rebalándose, y no toman con el carácter que se debe la posición. Ahora mismo hay gente justamente en la Junta Central Electoral que han dicho una cosa interna y después públicamente han dicho otra, y así ocurre en todo. Entonces vamos a ver qué pasa, porque hay mucha gente aspirando, hay gente que quiere quedarse, y vamos a ver qué decide el Senado. El Senado tiene la facultad legal para escoger los miembros de la Junta Central Electoral. Ya por ahí viene la fecha, ahora en noviembre se vence la fecha, esperemos a ver. Pero ojalá tengan la suficiente visión, sin dejarse presionar por nada ni por nadie, para seleccionar una Junta Central Electoral compuesta por hombres y mujeres que garanticen precisamente la continuidad del trabajo y la firmeza institucional. Buenas noches. Sí, buenas noches, José, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien, ¿y usted?
Gracias al Señor, bien. Siempre yendo a su programa. Muchas gracias. Don José, mire, usted una cosa, que usted decía de los esfuerzos concentrados que hacía el PLD anterior. Y anterior se hacían los esfuerzos concentrados. Y cuando había un problema así como ahora, de todos esos aguaceros, los compañeros salían y llamaban a los compañeros a ver si le había pasado algo y visitaban a ver qué había pasado con esos compañeros. Pero ahora no, ahora ni siquiera se reúnen en los intermedios. Yo no sé qué es lo que está pasando. Es que hay poca motivación, parece. Pero no, compañeros, pero hay que darle por lo menos seguimiento a los compañeros. Parece que hay poca motivación. Bueno, pues estamos mal entonces. Vamos a ver qué pasa. Sí, yo recuerdo estamos mal cuando había situaciones, pero lo que pasa es, muchas gracias por su llamada, es que ha ocurrido lo siguiente. Ya el PLD tendrá, ahí vi por ejemplo la conferencia que dio en la Casa Nacional del PLD hace unas cuantas semanas, el miembro del comité político, el ingeniero Juan Temisto Clemontaz, que habló ahí muy firme y con muchos datos. Luego Rubén Bichara también dio otra conferencia hablando sobre la situación del partido, pero el PLD tiene que retomar una serie de líneas de acción que le permitan precisamente convertirse, o por lo menos darle un carácter diferente a lo que está ocurriendo, porque ahora, en primer lugar, el PLD tiene varias generaciones de PLDistas. Hay una generación en el PLD que son los que fundaron ese partido, que están ahí, y entonces, bueno, los fundadores del PLD, en su gran mayoría, andan por ahí, que tú cuando conversas con ellos, lo primero que dicen es, bueno, aquí vegetando, mirando que ya este otro PLD, así que le dicen en comentarios. Entonces, eso hay que cambiarlo, y hay que integrar, hay que buscar mecanismos de motivación, porque el PLD está en el poder. Todo el que esté en el poder lo buscan, señora, todo el que esté en el poder lo buscan. Miren, a mí nadie me busca ahora, ni para conseguir un anuncio para registro informativo. Que se vuelva loco el presidente Danilo Medina y emite un decreto designando al periodista José Rodríguez en una función importante, para que ustedes vean cómo aparecen amigos por todos los lados. Aparecen gente que yo no me imaginaba que existían. Eso es así. Entonces, por eso al PLD lo buscan. Pero el PLD no debe perder su esencia como partido, porque el PLD debe existir mucho más allá de la ostentación del poder, porque ese es un partido que tiene una gran responsabilidad con el pueblo dominicano. Está en el poder, va caminando para los 20 años de ejercicio gubernamental, y los pueblos, muchos años en el poder produce cansancio. Bueno, aquí el PLD tiene una gran ventaja, que lamentablemente, o por suerte para el PLD, pero no creo que sea una suerte, que no tiene prácticamente oposición, porque los opositores que tenemos en este país son opositores que no son capaces ni siquiera de formar un frente y que viven en crisis interna entre sí, y además muy débil. La oposición aquí es muy débil porque no hace planteamiento. Fíjate, por ejemplo, aquí la oposición se ha concentrado en perder el tiempo en que los miembros de la Junta Central Electoral no sean de partido político. Y ese es el problema. Ese es el único problema que tiene la República Dominicana. No hay otra cosa. Ahora mismo la sociedad civil y los partidos de oposición están concentrados en eso. ¿Por qué? Porque lo que piensan es, en los próximos torneos electorales, que haya gente ahí adepto a sus criterios y que puedan cumplirle en los plan B que siempre se elabora en cada torneo electoral cuando le falla el voto mayoritario. Entonces vamos a crear una situación de dificultad. Siempre elaboran ese plan B. Entonces, con esa debilidad que tiene la oposición, el PLD tiene una gran ventaja para seguir en el poder durante muchos años, porque tiene también la característica que, independientemente de contradicciones internas
que pueda tener el Partido de la Liberación Dominicana, logra ponerse de acuerdo, porque tiene líderes de la categoría de Danilo Medina, de Leonel Fernández, de Reinaldo Pared, de Temístocles Montaz, de Francisco Javier, de una gran cantidad de líderes que justamente pues tienen una visión y ya son verdaderas figuras de Estado, y entonces los principales líderes, que son Danilo Medina y Leonel Fernández, logran ponerse de acuerdo frente a cualquier situación, porque sobreponen el interés del PLD al interés particular, salvo algunas excepciones de algunos de sus seguidores que no lo interpretan así, entonces siguen medio revelados, pero al final se ponen de acuerdo. Y por eso el PLD ha logrado retener el poder, porque una oposición débil y que logran ponerse de acuerdo no se fraccionan como se han fraccionado otros partidos. Pero el PLD debe pensar seriamente en que eso no será para siempre. Un día la debilidad llega a un grado tal, o las contradicciones pueden llegar a niveles de confrontación en el que ocurra lo que ocurrió ahora en algunos lugares. ¿Qué pasó en las pasadas elecciones? ¿Qué pasó en el Distrito Nacional? ¿Por qué el PLD no retuvo la alcaldía del Distrito Nacional? Precisamente porque por encima de todo el mundo, Roberto Salcedo quería seguir siendo el alcalde y le cobraron la indiferencia que él mantuvo frente a una serie de sectores importantes en la capital dominicana. Eso se lo cobraron a Roberto Salcedo y por eso perdió la sindicatura y el PLD no la retuvo. Si el PLD hubiese colocado un candidato con otras condiciones, que no hubiese sido el candidato Roberto Salcedo, del que ya los capitaleños mostraban niveles de cansancio de verlo ahí, entonces le cobraron algunas cosas, porque Roberto Salcedo no se compenetró con los municipios de la capital y se circunscribió a que él era una figura de la televisión y que contaba con el apoyo del PLD. Ahí está, se fue a pique. ¿Qué ocurrió en la sindicatura de La Vega? Precisamente, el candidato que podía ganar las elecciones en La Vega por el PLD era el que ahora es gobernador, el licenciado Bolívar Marte. Pero el que estaba ahí, por encima de todo el mundo, él quería ser el candidato. Ahí está, ahí perdieron esa plaza el PLD. Entonces, eso puede ocurrir un día en el plano nacional, en el plano presidencial, si el PLD no logra resolver una serie de situaciones, retomar una serie de métodos de trabajo, elaborar planes en términos políticos, pero para eso tiene que garantizar niveles de motivación a su militancia. Hay una militancia que está disciplinariamente como el burro ahí, sufriendo callado porque no tienen otro espacio. ¿A dónde se va una serie de gente del PLD? No tienen a dónde irse. Aquí no hay ninguna fuerza política, entonces sufren callados ahí. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay que resolver esas situaciones que tiene el PLD a lo interno. O de lo contrario, señores, veremos qué podrá ocurrir dentro de unos años si no retoman métodos de trabajo. Hay una serie de gente que no lo va a asimilar, porque al PLD hay una generación que no va a asimilar, pero eso se busca los mecanismos. El PLD tiene gente inteligentísima. Leonel Fernández y Danilo son dos toletes y ahí hay un equipo de gente. Temístocles Montaz, que tienen capacidad organizativa, Lidio Cadet, y una serie de gente que hay ahí con capacidad para retomar una serie de cosas. Si no lo hacen, se acordarán de esto que está diciendo este vocinglero que se llama José Rodríguez, pero que viví, porque a mí me tocó
trabajar en la construcción del PLD, en la organización del PLD, y puedo decir que 44, 45 años de experiencia política que hay en este humilde ciudadano, no creo que se pueda ir a la borda, y ahí hay muchísima gente que tiene mucho más experiencia que nosotros y que saben cuál es el trabajo que hay que hacer. Señores, gente como Alejandrina Germán tienen una serie tienen visión clara de lo que hay que hacer. Entonces hay mucha gente que está claro en eso, pero tienen que olvidarse del grupismo, del danilismo y del leonelismo y colocarse en el nivel del PLDismo y pensar en el país. Y ustedes verán que podrán hacer mejores cosas, podrán hacer mejores proyectos y ustedes verán que habrá una mayor integración. Pero con un partido en el poder, que la gente no tenga motivación, eso es grave. Eso es grave, porque el problema es que hay mucha gente que ya le importa que el PLD siga en el poder. Ahí hay PLDistas que tienen sus problemas resueltos. Ahí hay gente, dirigente, miembro del comité político que yo lo he escuchado decir, yo estoy ahí ya por el compromiso y por convicción, pero ya yo no necesito estar en eso para vivir. Lo han dicho. Imagínense, y hay gente, miembro del comité central, y hay otros que no son miembros del comité central, que son amigos de los miembros del comité político que han tenido la gracia y la oportunidad de que lo han nombrado en funciones importantes y han llegado a disfrutar de las mieles del poder. No tuvieron que ir a un círculo de estudio, ni vender Vanguardia del Pueblo, ni montarse en un motorcito y arrancar para Sabana Grande de Boyao, para Yamasá, o ir a La Vega a una reunión toda la semana, o arrancar para Atomayor y correr los riesgos que corrimos una serie de gente. Entonces, eso está ocurriendo y ojalá la dirección política de ese partido en el poder vislumbre esto que nosotros estamos diciendo, porque tienen un compromiso histórico con el pueblo dominicano. Si aquí el PLD pierde el poder y viene una debacle al Estado, viene un improvisado al Estado a dirigir el Estado dominicano que no tenga criterio de lo que hay que hacer, o vengan con esa hambre de poder, esa ansia de poder, a deshacer todo lo poco que se haya logrado, esa cuenta se la van a cobrar al PLD. Entonces los PLDistas no es un problema del PLD y que somos millonarios y que son ricos y que hay una serie de gente que ya tienen mansiones y tienen negocios y tienen mucho dinero y pueden hacer lo que quieran. Hay una gran cantidad que no puede decir lo mismo y el pueblo está esperando ese estímulo y esas motivaciones. Entonces hay que trabajar duro para eso y ahí hay muchos caballos de batalla que tienen experiencia y hay mucha gente esperando el estímulo y la motivación. Pero ¿qué pasa? Que se ha comercializado la actividad política, ya la actividad política no se hace por principio ni por vocación, es búsquenme lo mío, ¿qué hay para mí? Y por eso hay que buscar muchísimos cuartos ya, hasta para elegir un presidente de un comité intermedio, hay que buscar muchísimo dinero, porque ya no se elige de que por vocación, eso se acabó. Bueno, esos fueron los tiempos románticos que nosotros vivimos bajo la conducción del profesor Juan Bosch. Entonces, esa es la realidad. Entonces nosotros entendemos que el pueblo dominicano tiene precisamente una inclinación hacia el PLD y lo demostró ahora con las elecciones. Un 62%, una votación récord a favor del PLD y su candidato Danilo Medina. Pero el PLD no debe envilecerse como partido en el poder con esa votación. Ni Danilo, ni los danilitas, ni Leonelitas, ni el presidente del partido, ni los miembros del comité político, ni del comité central, ni la dirigencia en sentido general del PLD deben envilecerse con esa votación. Deben sentirse orgullosos, pero saber aprovechar esa votación para devolverle a la población, al pueblo dominicano, en realizaciones, en acciones positivas, en mejoría en los hospitales, en mejoría salarial,
por ahí está precisamente que hoy vimos que coinciden dirigentes sindicales, el gobierno y empresarios, en que hay una necesidad impostergable para que se mejoren los sueldos y salarios a nivel público y a nivel privado. Dice Pepe Abreu, de la Confederación de Unidad Sindical, que es impostergable la mejoría salarial y que los trabajadores se irán a la calle porque no resisten más el nivel de la canasta familiar y lo ínfimo, los bajos salarios que devengan los trabajadores. Monchi Fadul, ministro de Trabajo, dice que de hace tiempo debió producirse una mejoría en los sueldos y salarios en la República Dominicana. El representante empresarial dice por su parte que también está de acuerdo y que es verdad que hay una necesidad, pero por otro lado entonces le agrega una muletilla que los empresarios han venido produciendo de manera individual en función de cada una de su realidad particular, mejoría de sueldo a sus empleados. Ya eso quiere decir que no están en disposición de sentarse en una mesa a negociar la mejoría salarial. Entonces esas son las falsas poses. Sí, estamos de acuerdo. Aquí hay mucha gente que a nivel mediático se identifica con todo lo mejor y ahí está todo solucionado. Pero cuando llegamos a la realidad, no, espérate, nosotros, estas no son las condiciones que tenemos, debemos esperar, y que necesitamos un 30% de incremento. No, le podemos ofrecer un 10, le plantean un 5 para poder negociar y llegar de que hasta un 10, y a lo sumo un 2, un 15. Así no. A esa falsa pose, esa falta de sinceridad que hay entre muchos representantes de los sectores activos en la economía dominicana, hay que variarlo. Entonces, la dirección política no puede seguir envilecida. El PLD tiene que despertar del letargo del poder y entender que si no trabajan para crear estructura, después todos esos dirigentes no van a sacar cuarto. No es verdad que el dinero que se hayan ganado lo van a sacar. Se olvidan, no, ya yo no voy a bromar con eso, ya yo tengo mis problemas resueltos. Ya yo tengo mi casa, ya yo tengo mi casa en Los Mogotes, ya yo tengo mi mansión en Jarabacoa o en las Lomas de Constanza, o yo tengo mi apartamento en Miami o en Boston, o yo estoy en Orlando, estoy en la Florida. No, esa no es la realidad de la mayoría. Entonces, hay un compromiso político y ese compromiso es con el pueblo dominicano. Yo estaba chequeando justamente hoy el discurso del profesor Juan Bosch, un discurso en el año 90, óyeme, un discurso sin desperdicio, que tengo ahí y lo tengo grabado. Óyeme lo que decía el profesor Juan Bosch justamente en ese discurso, cuando incluso denunció un fraude electoral. Entonces el PLD tiene una misión histórica que cumplir, pero con esos PLDistas que han llegado después que el PLD es poder y que han llegado con mucha suerte a ser funcionarios, a ser embajadores, cónsules y todas esas posiciones, perfecto. Eso está muy bien, pero esa gente hay que hacerlo, que entiendan también y enseñarlo. Los que no sepan, que lo enseñen ahí, los que están. Habrá que montar escuelita de nuevo en el PLD. No todo el mundo está en esa, porque ya no tenemos a un místico de la categoría de Juan Bosch, y ahora hay una serie de situaciones que son diferentes, pero tenemos un Leonel Fernández que tiene la visión y la capacidad, y tenemos un Danilo Medina, y con él tenemos una serie de gente con condiciones que hay que ver la disposición en que están, porque también los años van agotando. Señores, terminó el registro informativo. Muchas gracias por su sintonía. Ojalá que toda esta verborrea que yo he estado diciendo, que a lo mejor son expresiones sin sentido, pero dichas con una
pasión y un sentimiento que todavía me alberga, porque yo quisiera lo mejor para este país. Nos veremos en la próxima entrega de Registro Informativo. Que Dios me los acompañe a todos, y José Rodríguez estuvo con ustedes.